Siempre les voy a pedir que ya estamos transmitiendo. Hola, ¿qué tal a todos los que nos van a ver el día de hoy? Un saludo en este nuevo episodio de Podcast Nómada de los domingos. Estoy con Mario Reyes y con Alejandro Díaz. Eh, para las personas que van a ver este episodio en las reproducciones de Facebook o bien lo van a escuchar en Spotify, un gran y cordial saludo en estos días de cuarentena, en estos días bastante difíciles allá en Chile con el tema del COVID. ¿Cómo están, Mario, Alejandro? Muy bien, acá con la cuarentena, pero bien, bien, felices de estar participando del podcast otra vez. Muy bien. Súper bien por Alejandro, acá ¿qué tal? también. Bien, bien, bien. Entretenido con series nuevas, leyendo el libro que nos dejó Mario recomendado el otro día, de Factfulness. El, Eh, el- el optimista, el libro, ese era el el libro. libro es optimista porque Digo, habla de datos sociales y los datos sociales van mejorando, con el tiempo han ido mejorando. Y los datos ambientales son los que van en picada. Entonces, claro, el Hans Rosling, luego de leerlo, voy en la mitad de Mario, Mm. a uno lo va dejando optimista. Pero toca agarrar el otro libro medioambiental que, con el que nos contaba Mario, y claro, esos datos van en picada y hay uno. Entonces, quizá hay que leerlo en paralelo para tener una visión equilibrada del mundo. buenísimo. Oye, lo siento, tengo un dramático problema con el multitasking. Estoy tratando de ver que está saliendo, creo que está saliendo al aire todo bien. Eh, Así que si me pueden ayudar con eso, a chequear que está todo bien en Facebook, lo agradezco. Vamos con otros temas, porque nosotros solemos pasarnos de los 60 minutos y tenemos hartos temas, hartas recomendaciones, así es que, ¿quién quiere partir el día de hoy? Yo quería agarrarme un poco de lo que dijo Alejandro, que tiene más que ver con el tema de el desarrollo económico, el modelo productivo que estamos siguiendo, y cómo este modelo productivo está de alguna forma exacerbando ciertos riesgos que tienen un carácter universal o crecientemente universal. Y yo estaba releyendo a un libro clásico en sociología de los últimos años que se llama La sociedad del riesgo, de un escritor alemán que se llama Ulrich Beck y que escribió el libro en 1986. Y él justamente lo escribe en el contexto de crisis como Chernobyl, por ejemplo, como el desastre nuclear de Chernobyl. Y él describe este tipo de situaciones que van a ir amplificándose en el futuro. Él cree, él diagnostica que el desarrollo industrial, el desarrollo productivo de Occidente está generando riesgos universales, riesgos que afectan por igual a toda la población y que en el fondo son riesgos invisibles también. Entonces, eh, y esto lo escribe en un momento en que todavía no aparecía el fenómeno del cambio climático. El cambio climático recién comienza a conversarse en el año 92, cuando se hace la cumbre eh, de Río, y entonces emerge como un tema el tema del cambio No, climático. y cuando China todavía estaba recién haciendo su transición hacia su modelo de capitalismo, ¿no? Año Por, 86. claro, o sea, era un momento en el cual todavía existía un mundo desarrollado versus un tercer mundo que no Sí, participaba absolutamente. del desarrollo económico todavía. Entonces, estábamos viendo, hoy día la realidad es muy distinta. Hoy día claramente vemos que existen riesgos que son globales y lo estamos viviendo hoy día con el tema de la pandemia. Y el tema de la pandemia y otras pandemias anteriores, porque nos podemos remontar al VIH, por ejemplo. El VIH también nace de la intervención del ser humano en el medio natural. Entonces nace de esa intervención, de esa invasión que hemos hecho en todos los medios y ecosistemas naturales, y aparentemente es un riesgo que se va a amplificar en el futuro. Entonces, esta crisis que no fuimos capaces de anticipar, pero que nos está pegando como una crisis económica global hoy día, que va a generar pobreza, que va a generar hambre en muchas partes del mundo, es consecuencia también de un modelo productivo, de un modelo económico, de un modelo que quizás sea hora de repensar o rediseñar con un foco en la sustentabilidad. Ahora, pero hace un par de años atrás escribió, Mayol escribió su libro, no sé si está el libro que pretendía estar a la misma altura del que tú mencionaste, pero habló del derrumbe del modelo. Y mucha gente está insistiendo en la idea de que Chile tiene que cambiar de modelo. Y la pregunta es si
estamos en condiciones de ofrecer, Chile, cualquier otro país, de ofrecer algunos cambios sustantivos a lo que hoy día existe, digamos. O sea, el mundo en Occidente se vio obligado, bueno, el mundo entero se vio obligado a parar por ya varios meses, y la crisis que estamos viviendo nosotros en Chile es idéntica a la crisis que están experimentando países como Estados Unidos, países como Alemania, países como Francia. Digamos, o sea, si tú cerráis la posibilidad de consumo, en verdad tú observas que las economías se empiezan a desplomar poco a poco. Existe la capacidad hoy día de ofrecerle al planeta un modelo productivo capaz de generar bienes, capaz de generar consumo, sin destruir el planeta, sin los niveles de contaminación que estábamos observando y que fuimos testigos de cómo se desplomaron cuando se hizo el lockdown global. Tú que has estado leyendo harto sobre el tema, Mario, de hecho me recomendaste una vez un libro por Facebook, no lo he podido leer. ¿Tenemos condiciones de ofrecer un modelo que pueda derivarnos en otra dirección? Yo creo que la pregunta es, ¿cuáles son las consecuencias de no hacerlo? ¿Qué va a pasar si seguimos haciendo las cosas tal como las hemos hecho durante las últimas décadas? Si no cambiamos, no rediseñamos el modelo productivo, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Entonces, obviamente que hay una mirada optimista en el fondo de que la humanidad ha mejorado objetivamente sus niveles de bienestar durante las últimas décadas, o sea, lleva ya más de un siglo en un proceso de mejoramiento continuo del bienestar que abarca a toda la humanidad, porque como bien dice el libro que está leyendo Alejandro, de Hans Rosling, si uno mira los datos de pobreza extrema en todas partes del mundo, la tasa de pobreza extrema está cayendo en todas partes. Hoy día vivimos mejor que en cualquier otra época anterior. En la mayor parte del mundo hay generaciones enteras en el mundo en desarrollo, en países como China, en países como India, donde la gente más joven tiene un estándar de vida que es muy superior al de sus padres y el de sus abuelos. Eso es un fenómeno global, pero el problema es que esto está basado en un modelo también de producción y consumo que no es sostenible en el tiempo, porque ya vemos las consecuencias que está teniendo el cambio climático sobre el planeta y que van a ir acelerándose en el tiempo y que pueden simplemente hacer que esto colapse en algún momento. Y ya está empezando a colapsar en muchas partes del mundo. O sea, por ejemplo, en Chile hoy día estamos viviendo la peor sequía de toda nuestra historia. Los últimos 10 años han sido la peor sequía que jamás se ha medido desde que existen registros en Chile. Y eso está afectando toda la agricultura, va a afectar el abastecimiento de agua de las ciudades, y es consecuencia del cambio climático. Entonces, esto se va a ir agravando en el tiempo. En muchas partes del mundo va a ser imposible seguir viviendo hoy día, va a ser imposible seguir cultivando lo que estamos cultivando, consumiendo lo que estamos consumiendo. Entonces, es indudable que vamos a tener que adaptarnos y vamos a tener que cambiar la forma como diseñamos, como producimos, como consumimos. Y nuestro estándar de vida va a tener que ajustarse a esa necesidad en los próximos años. Alejandro. Súper de acuerdo. Mi gran duda siempre es, la pregunta era si se puede mejorar este modelo económico, político, social que está, sobre todo económico, que nos está empujando hacia la extinción o al fin de la civilización como la conocemos. Y yo creo que la respuesta es sí, evidentemente está toda la tecnología y conocimiento y recursos disponibles. Pero la pregunta es si podemos hacer nuestra voluntad, y ahí está el dilema. O sea, una cosa es como de poder hacer, se puede. Es como, claro, si yo quiero aprender a tocar piano, yo, Alejandro Díaz, puedo aprender a hacerlo. La otra cosa es como si realmente voy a pegarme la pega y tener la perseverancia y esforzarme en hacerlo todos los días con la disciplina que se requiere. Entonces, con el tema de mejorar cómo se regula nuestra economía para que no nos extingamos solos, ese es como el dilema, yo creo. Pero ahí hay un tema que uno dice, claro, Chile está enfrentando las consecuencias del tema de la sequía, por ejemplo, ok, pero de alguna u otra manera, y aquí voy a ser abogado del diablo, de alguna u otra manera ese es un problema de Chile, digamos. Y si nos pusiéramos en el caso de que la economía chilena siga creciendo y pudiéramos seguir creciendo, de pronto los beneficios de seguir con el sistema, digamos, productivo, con más tecnología, más eficiente, mayor productividad, etcétera, los beneficios de seguir con el mismo modelo
van a seguir siendo superiores a los costos derivados de la crisis climática que tiene que ver con el agua, etcétera. Entonces, a mí lo que todavía no me convence es como si hacemos un giro hacia algo indefinido, no realmente claro, con alta probabilidad de fracaso, de pronto los costos van a ser aún peores, digamos, que simplemente pagar por, digamos, por tener que tener mejor tecnología para limpiar agua, qué sé yo, para, no sé, mejores vivir, digamos, en países como en Santiago, vivir básicamente encerrado en ciertos periodos del año por temas de radiación, o sea, de radiación ultravioleta. No sé, ese es mi punto hoy día. Sí, de acuerdo. Te doy la palabra al tío Mario, pero tiene que ver con que parece que a nivel general estamos como pareciera, sociedad en el punto en que hay harto consenso sobre el problema, ¿ya? Respecto a los problemas ambientales y los problemas sociales. Pero, por ejemplo, cuando se habla de, claro, esto mismo que hablábamos recién, como cambiemos el modelo, ya, ok, de acuerdo. Pero ¿por cuál, po? Esa es la pregunta, como qué nombre tiene eso otro, es lo que decía el Figo. O sea, no sé, pues se habla de postcapitalismo, es una palabra un poco rara. Yo también lo veo como ciertas políticas como que se han ido implementando que no están saliendo como uno quisiera. Por ejemplo, cuando se habló mucho tiempo, hablamos décadas de la descentralización. Ya, hablar de descentralización o una política de descentralización lo que nos muestra es que tenemos claro el problema, que es la centralización, pero que no tenemos claro cuál es la solución. O sea, cómo se llama, que la solución se llama como el problema, como descentralizar, es un muy mal nombre. Se podría llamar regionalización, comunalización o como uno quiera, pero es un mal nombre. Lo mismo que cuando se habló mucho tiempo de que el problema era la educación municipal o la municipalización de la educación. Entonces, el proyecto, la política pública se llamó la desmunicipalización. En mi opinión, eso no va bien encaminado. Entonces, y tiene que ver con que se tenía claro el problema, pero no se tenía clara para dónde tenía que apuntar la solución. Quizás estamos en ese punto, como decía Figo también. Yo creo que hay riesgos que son difíciles de medir y anticipar. O sea, en cuanto al cambio climático, lamentablemente los modelos que existen para predecir los costos que puede tener el cambio climático son modelos que tienen muchas limitaciones. Entonces, que van a ir perfeccionándose con el tiempo, pero es imposible anticipar todas las consecuencias que puede tener porque los sistemas climáticos son poco entendidos todavía y la interacción entre distintos sistemas en la atmósfera también es poco comprendida. Entonces no sabemos... Hay una serie de externalidades negativas que una parte importante de lo que contamina, y por ponerlo en palabras muy simples, Mario, una parte importante de lo que contamina China hoy día, o lo que contamina Estados Unidos hoy día, no lo paga directamente Estados Unidos ni China. Digamos, de alguna u otra manera el planeta subsidia determinada economía que producen mucha externalidad negativa, pero que esa externalidad negativa finalmente el orden mundial no tiene la capacidad, no tiene el poder, no tiene la fuerza para asignar esa externalidad negativa y forzar a países como Estados Unidos, como China, a los grandes países, a los influyentes, a que paguen la totalidad de lo que están generando como externalidad negativa. Por otra parte, también hay un tema que es que el primer país que juega por así decirlo, es como en el tema del desarme nuclear. El primer país que se desarma nuclearmente, estratégicamente, es el más vulnerable de todo, porque si todos los otros se echan para atrás, quedan en una situación de no tener armas nucleares frente a enemigos que sí las tienen. Entonces, o somos todos los que hacemos el cambio, o el cambio no es posible. Claro, eso lo señala un autor hoy día que se llama Jeremy Rifkin, que habla del New Deal, como existió el New Deal en Estados Unidos en los años 30 con la Gran Depresión. Lo que decía hace Roosevelt, estamos en una crisis gigantesca, tenemos que generar un acuerdo nacional para enfrentar esta crisis, otorgándole bienestar económico y social a las personas que están hoy día en pobreza extrema, y que el Estado asuma un rol que empuje la economía. Y eso fue lo que hizo en los años 30 Roosevelt con el New Deal, que en el fondo donde el Estado asumió un rol más protagónico y también se implementaron políticas sociales para generar y proteger empleo y garantizar que la gente no caiga en la pobreza extrema. En este caso, lo que propone Rifkin es que hagamos un New Deal global, en el fondo que todos los países colaboren, China, Estados Unidos, Europa, que son los principales actores y protagonistas de esto, porque al final América Latina es secundario, y Chile es secundario en este problema. Lo único quizás que tenga un impacto importante es Brasil,
porque tiene que proteger la cuenca amazónica. Pero países como Chile, lo que nosotros hagamos o no hagamos va a tener un impacto secundario. Si bien podemos asumir cierto liderazgo haciendo diplomacia científica, quizás como difundiendo políticas ambientales y haciendo quizás el rol que se quiso asumir con la cumbre, pero que no fue tan exitoso, en el fondo, los resultados, podemos asumir eso, pero al final es un problema de acuerdo entre grandes potencias, y entonces se requiere un acuerdo entre los grandes causantes de esto, asumiendo que acá hay muchos que causan daño y muchos que lo sufren y no son necesariamente los mismos. Y hay un tema que tiene que ver con la desigualdad entre países, pero también la desigualdad entre generaciones, porque el costo que estamos pagando hoy día por el cambio climático es consecuencia de la acumulación de CO2 de muchas generaciones atrás, porque hasta donde yo entiendo el CO2 se queda en la atmósfera por muchas décadas. Por lo tanto, el nivel de CO2 que hoy día tenemos no es causado por el CO2 que estamos produciendo este año, sino por el CO2 que se ha ido acumulando por generaciones. Entonces, el desarrollo económico pasado de Occidente está causando el daño medioambiental y el cambio climático que afecta a generaciones actuales y futuras. Bueno, eso entonces, es lo que dicen los chinos y como que se defienden en el fondo que dicen, bueno, Inglaterra lleva ya un par de siglos, digamos, en esto, en su proceso de industrialización, Estados Unidos también, Alemania también, digamos, y se han hecho ricos en todo ese periodo sin pensar en temas medioambientales, digamos. Entonces tienen que pagar, digamos, la cuenta atrasada, digamos, y a eso Estados Unidos de alguna forma también lo rechaza. Y el tema del COVID ahora, que con una crisis muy inminente, muy menor probablemente a la que viene con el cambio climático en 30 años más, con una crisis menor pero urgente, ha demostrado que la capacidad de coordinar un esfuerzo internacional es muy, pero muy limitada, digamos. Inclusive a nivel de Unión Europea, que es un organismo que existe, que es permanente, que está organizado, que tiene un parlamento, vemos que, digamos, Francia le quita las mascarillas a España, digamos, porque dice, bueno, yo aquí, digamos, los franceses están primero. Digamos, y Estados Unidos le quita un cargamento de mascarilla a Alemania en Tailandia y lo compra, digamos, con el avión a punto de partir y lo compra ahí mismo, digamos, y así son las cosas, y así está funcionando, digamos. Hay una entrevista a Ascanio Cavallo que menciona una reunión con Piñera esta semana en la que explica cómo está funcionando el mercado de todos los insumos médicos, que en el fondo es una cosa bastante espeluznante, digamos. Por lo tanto, mi punto es que esa coordinación, esa capacidad de las grandes potencias de ponerse de acuerdo, creo que hoy día no están dadas las condiciones, y creo que las condiciones se van a dar cuando haya un costo muy, pero muy alto, digamos, a sus poblaciones. No, creo que si América Latina está sufriendo o África está sufriendo con los temas de cambio climático, y que lo va a ocurrir por el tema de agua, el tema de alimentos, creo que no va a cambiar la posición ni de China ni de Estados Unidos, hasta que sus poblaciones comiencen a sufrir los costos, digamos. Claro. Algo que decir, Alejandro, es que no me quiero quedar, porque tú mencionaste, Mario, a Rifkin, que escribió un libro muy bueno hasta hace un par de años, que creo que se llama El costo marginal cero, y estábamos hablando de los nuevos modelos productivos. Y si bien todavía es algo muy ambiguo, el tema del costo marginal cero se ha mencionado en hartas publicaciones. Hay una de Paul Mason también, que creo que el libro se llama El fin del capitalismo o algo así, y que es este fenómeno que se da especialmente en la economía digital, que el costo marginal tiende a cero, digamos, como el ebook, el fenómeno del ebook, del libro en Kindle, digamos, en digital, sí, que básicamente imprimir una unidad más de eso, una unidad digital, básicamente no tiene ningún costo, digamos, claro. Y esa es la razón por la que es posible distribuir digitalmente libros a precios muy bajos, digamos. Entonces, en el fondo dice, de pronto, en ese nicho, efectivamente en el mundo digital, donde el costo marginal tiende a cero, es ahí donde se generan enormes oportunidades de incremento exponencial llamémoslo así, de la productividad, de la producción, de consumo, pero de bienes digitales, digamos.
No, yo creo que todavía es una discusión muy ambigua, pero Rifkin tiene ahí un punto y un libro que yo creo que es bien interesante de echarle una mirada, porque creo que ahí puede haber, un caso icónico, solo te cierro con esto, Mario, de beneficio exponencial y completamente sacado de la mercantilización que tenemos en el sistema actual, se menciona Wikipedia, que en el fondo es esta enciclopedia en que el contenido es generado por ese 1% de los usuarios que en todas las plataformas son los que generan contenido de manera permanente, digamos, que hacen podcasts como este, eh, y que finalmente tienen la enciclopedia más grande que ha existido en la historia, digamos, de la humanidad. Y es una entidad que no genera ningún ingreso, no tiene venta, es completamente gratuito y es un beneficio directo a millones de personas que se autogenera, por así decirlo. Y se habla mucho de ese modelo. Yo creo que tiene muchas limitaciones, no todo puede funcionar de esa manera, pero por ahí Rifkin tiene un punto, digamos. Sí, yo ahí como que hay que también desmitificar algunos aspectos de la economía digital, como que no tiene impacto ambiental, porque al final igual necesitas servidores, necesitas energía, Sí, y va a haber una exactamente. huella ambiental inevitablemente, pero sí, ciertamente tiene, y también hay un costo, hay muchos que han criticado también la economía de las plataformas, la economía de plataformas que de alguna manera tienden al monopolio, y es el caso, por ejemplo, del rol que hoy día están cumpliendo empresas como Amazon, empresas como eh, Facebook, como Apple, que en el fondo están actuando como actores crecientemente monopólicos, porque monopolizan a través de plataformas que tienen economías de escala y que en el fondo se transforman en grandes monopolios. Entonces, eso lleva a una gran concentración económica y a un incremento de la desigualdad también. Y ese es un problema. Y el mismo uno ve con plataformas como Uber, por ejemplo. Al final, tienden también a ser monopólicas y también tienden a concentrar cada vez más los ingresos y a generar Sí, pero trabajo. es un fenómeno monopólico que tiene esa característica que es mucho más extremo que el monopolio que nosotros conocimos, llamémoslo así, en los 70, en los 60, que es un monopolio nacional. Nosotros en Chile tuvimos monopolio, digamos, la TAM, el origen de la TAM es una empresa del Estado, pero eran monopolios nacionales. El gran problema con empresas como Google y Amazon es que se transforman en prácticamente el único actor en su mercado a nivel completamente global, digamos. O sea, Google es no solo en Estados Unidos, sino que es en el mundo entero. Es prácticamente el único buscador y domina completamente esa industria. Y eso es un problema. De hecho, hay una entrevista a Harari, que siempre lo citamos, es que ya deberíamos mandarle, Invitarlo. mandarle un cheque a Harari, que tiene una entrevista para el podcast de TED, del podcast, una entrevista que hace con Anderson y menciona este fenómeno de que se habla mucho de que toda la nueva educación, las nuevas profesiones van a estar basadas en conocimiento, pero lo que se dice poco es que un porcentaje ínfimo de la población global es la que va a estar trabajando en temas como inteligencia artificial, diseñando los software del futuro. Pero es un porcentaje ínfimo que muy posiblemente va a estar ultra localizado, posiblemente en Silicon Valley, en algún punto de China, tal vez Europa se va a lograr sumar en algún punto de Alemania o de Francia, pero van a ser puntos sumamente específicos. Ya no va a existir, por así decir, ese trabajo de calidad y, por así decirlo, sofisticado que tal vez las aerolíneas nacionales ofrecieron en el pasado, sino que en esa economía digital de Google y de Apple, el porcentaje de ingenieros de inteligencia artificial es minúsculo en comparación a la población mundial. Y eso hace de que países como los nuestros, digamos como Latinoamérica, que ya estamos fuera de esa economía de alto conocimiento, nos vayamos quedando mucho mucho más lejos, porque perdemos completamente la capacidad de acceder a ese tipo de empleo. Es interesante Claro, esa claro. entrevista. Cuando muchas empresas como Amazon lo que están haciendo es que los top ingenieros informáticos que salen en países como Chile se los llevan a sus headquarters. Absolutamente, exactamente. Entonces, al final, el rol que desempeñamos dentro de esta gran cadena de valor global Mm, siempre va a terminar siendo muy periférico, porque la casa matriz y la gran plataforma tecnológica va a concentrar ese capital humano de alto valor mm. y va a tender a concentrar también todos los retornos, eh, reduciendo también la cantidad de empleados que utilizan, porque al final empresas como Amazon, empresas como Google,
no emplean una cantidad tan significativa de personas. Los grandes empleadores en países como Estados Unidos, en las economías desarrolladas, son todavía empresas como Walmart, por ejemplo. Walmart sí emplea mucha gente, pero un Google, un Amazon, emplea una cantidad poquitísima de gente. Para administrar, para gestionar sus plataformas necesitas obviamente ingenieros informáticos muy especializados, con un gran dominio tecnológico, que son los que son capaces de diseñar, administrar, mantener estas plataformas, pero al final... Bueno, los casos paradigmáticos ahí son, por ejemplo, Instagram y WhatsApp, que cuando se vendieron, y se vendieron a precios gigantescos, tenían dotaciones de personal, digamos, del orden de magnitud de 50 personas, digamos. Creo que Instagram eran 30 y tantos. Entonces, en el fondo es una cosa increíble. Son empresas que generan un valor gigantesco, pero desde un punto de vista de mercado laboral, dan empleo a un grupo muy, pero muy selecto de personas. Exactamente, y ese es el gran desafío de concentración económica que vivimos hoy día, que es lo que habla economistas como Piketty cuando hablan del capital en el siglo XXI. Vemos que hay un gran retorno el capital está concentrando cada vez mayor cantidad de recursos, mientras que el trabajo tiene una participación mucho menor. Entonces, al final, las grandes empresas tecnológicas y muchas otras empresas que no son tecnológicas, porque al final empresas como las mineras, por ejemplo, están invirtiendo mucho en innovación en procesos. ¿Para qué? Para emplear menos gente, para emplear la menor cantidad de personas posible. Entonces van a tratar de incorporar inteligencia artificial, robótica, para poder utilizar la menor cantidad de personas posible. El espacio que tenemos de oportunidad los humanos, aparentemente, es en aquellas áreas como la educación, la salud, todavía, donde se necesita más como inteligencia emocional, habilidades relacionales, creatividad, que todavía no están al alcance 100% de la inteligencia artificial. Podrían llegar a estar. Podrían llegar a estar. Hay una película que está creado, el guión está creado por un software. Está en YouTube, uno lo puede buscar como película creada por AI, digamos, pero no me acuerdo el nombre en este momento. Tiene un guión, digamos, súper difícil de seguir y es como súper abstracto los guiones. Y participa, es como un corto realmente, no es una película, es un corto. Este actor de la película de Facebook. Ya. Sí, uno de rulitos y que en el logo Wall Street es el que tiene un P en una ¿cómo se llama? En un vaso, digamos, con agüita y el jefe se lo come, digamos, y lo despide. No lo siento. Lo siento, dato free. Oye, estamos, digamos, el humo en esta sala de la fumadera es demasiado grande, estamos yendo de un lado para otro, yo creo que la gente que se está sumando no tiene idea de qué estamos hablando. Juegue, a fumar. Economía digital, que claro, economía digital, y también muchas personas están hablando de crecimiento verde, por ejemplo, que es cómo poder, que digamos que la producción de las soluciones para mitigar el cambio climático, por ejemplo, como por ejemplo producir paneles solares, es una producción súper importante, necesaria, y eso va a hacer creciendo el PIB también. Todo ese tipo de soluciones van haciendo que haya más crecimiento. Ahora, me llama la atención que en el año 2020 siguen habiendo barreras artificialmente creadas, regulatorias, por ejemplo. El otro día traté de sacar un libro en la Biblioteca Pública Digital. No sé si cachan que está la Biblioteca Pública Digital en Chile. El sistema de bibliotecas públicas es una aplicación donde cualquier persona puede, con la aplicación, bajar libros gratis, ¿ya? Y libros buenos. Y súper bien, y yo felicité a los organizadores por Twitter, humildemente como ciudadano, los felicito por la iniciativa, qué bueno que hacen esto, porque si hay libros digitales, qué bueno que nos ayuden a tenerlo legalmente. ¿Cuál es la página, perdón? Biblioteca Pública Digital, BPD. Perfecto. Y uno baja la aplicación y se mete a la página y descarga los libros, súper bien. Y me metí a la aplicación, bajé un par de libros, y había un par de libros buenos, pero me llamó la atención que el sistema está basado en una lógica antigua, que también usan las universidades, es decir, que tú no bajas el libro, sino que tú reservas una copia y le pides prestada una copia. Por ejemplo, un libro tiene 30 copias, ¿ya? Entonces tú puedes pedir prestada una
y a las 2 semanas tienes que devolver esa copia. Y si 30 personas piden la misma semana 30 copias, significa que la otra persona no puede leer el libro en ese momento. Lo que es completamente absurdo, que no tiene ningún sentido al año 2020, que es, sigamos imaginando que hay un libro en una estantería que se presta físicamente porque son libros digitales, o sea, hacer copias no cuesta nada. Entonces, se entiende que esto es no es el único, hay muchos sistemas que funcionan así, digamos, editoriales funcionan con eso, pero es un sistema estúpido a todas luces. Entonces, seguimos con eso. El otro día también quería ver una serie que se llama Devs, D-E-V corta S. Y claro, escuché la recomendación, estaba en Hulu, y me metí a Hulu, y resulta que no puedo ver Hulu de Chile, y para poder ver Hulu de Chile tengo que bajar un VPN, y al final era tan complicado que filo me la pirateé nomás porque tanta cuestión. Entonces yo quería pagar por la serie, ¿ya? Pero no pude, po. Entonces Estás justificando, si alguien te va a golpear la puerta, digamos, aquí este es el momento que te justificáis. Queríais pagar. Pero yo quería pagar, pero no pude. Entonces, si hablamos de economía digital, me parece súper bien, que bueno, todos apoyamos la moción, pero con todo ya lo que hablábamos respecto a que puede generar más concentraciones, grandes empresas a nivel global, ok, ya, puede que yo esté dispuesto a eso, listo. Pero no estoy dispuesto a que me bloqueen la serie porque vivo en Chile y no vivo en Estados Unidos. Entonces, eh, eh, eso, un humilde llamado de atención de que pucha, Ahí queremos podemos, economía después digital, podemos dar un pero dato de un VPN bueno, ¿ah? Ahí podemos dar un dato de un VPN. Eso mm, sería Porque eso bienvenido. es como parte, eso es como casi como un pasaporte comunitario, eso, el Claro. VPN, en el fondo. Es puede como ser, te permite moverte de un país a otro y acceder a un tremendo contenido. claro. Eh, Pero yo no sabía lo que era un VPN. ¿Qué es un VPN? ¿Qué es un VPN? Yo no tenía idea. Te abre el Así que mundo. corto por los años. Sí. Eh, Antes de ir a otro tema, porque ya llevamos 30 minutos y para que tengamos la posibilidad, tal vez podríamos comentar en otra oportunidad, la próxima semana, hay un libro de César Hidalgo. ¿Usted lo conoce porque es sociólogo? No, no es físico, perdón. No, es físico, Sí, y se ha metido mucho sí, en temas de redes sociales y de... sí, y muy interesante. Yo me he leído solo un libro de él que se llama ¿Por qué la información crece? Si no me equivoco. Me corrigen si estoy mal. Y, y un poco vinculado con lo que estábamos discutiendo de la concentración, porque en una de las tesis del libro es que precisamente cualquier país desarrollado, digamos, todos los países pobres y ricos tienen en común que tienen, digamos, gente en una caja en un supermercado o algún grado algunas industrias son comunes para todos. Lo que no tienen en común y que lo que diferencia a los países más desarrollados es que tienen clúster de alta sofisticación, él habla de conocimiento e información, digamos, que no es solo saber, digamos, que velocidad igual distancia partido por tiempo, sino también cómo aplicarla, que es el know-how. Y menciona una serie de ejemplos, compara en el libro a Pakistán, Chile y Singapur, en el fondo Chile como un ejemplo intermedio, Singapur un país que ha alcanzado un nivel de desarrollo, pero es muy interesante el tema de decir, efectivamente, nosotros no sé qué tan complejizados estamos en términos de nuestra economía. Los programas de Startup Chile, hasta los que yo conocí el año 2016, eran un poco un popurrí de distintas cosas, no sé ahora, me lavo las manos en ese sentido, pero esa tesis de César de algo, si tienen la razón, digamos, y los empleos se van a empezar a concentrar en Silicon Valley, en puntos de China, digamos, eso es aún más grave, digamos, para el bienestar de largo plazo de economías como la nuestra. Sí, ¿no? En el Pero, caso de lo que señala César y que ha hecho, de hecho, se muestra en el indicador de complejidad económica que elaboró, que Chile en este índice de complejidad económica no ha mejorado prácticamente nada los últimos 20 años. O sea, se ha estancado en términos de complejidad económica. Hubo un periodo de tiempo, una breve ventana de tiempo en los 80s y 90s, donde Chile como que generó industrias de exportación nuevas, porque se desarrolló, por ejemplo, la industria del salmón. La industria del salmón es un buen ejemplo, si bien hoy día el salmón está fuertemente criticado y en el fondo hay mucho que se podría decir en temas de sustentabilidad sobre cómo se maneja el cultivo de la producción de salmonicultura en Chile, pero lo cierto es que fue un buen ejemplo
de desarrollo de un sector productivo que no existía, o sea, era inexistente en Chile, hasta que a través de una asociación público-privada se dieron las condiciones para empezar a desarrollar esta industria desde cero. Y se buscó... Yo no tenía idea que lo había traído la Fundación Chile. Efectivamente, no tenía idea de eso. Chile, como un ejemplo de asociación público-privada, Sí. Fue quien efectivamente empezó a desarrollar esta industria y se trajo el capital humano, el capital tecnológico, el financiamiento para desarrollar esta industria desde cero. Y ese es un ejemplo de diversificación productiva que Chile tuvo en los años 80 y 90, pero que después de este siglo lo hemos perdido. Entonces este siglo vivimos de cierta forma de una bonanza del precio del cobre, pero que después cayó y no hemos tenido mayor diversificación. Y a diferencia, por ejemplo, de lo que uno ve en países como Corea del Sur durante las últimas 3 décadas del siglo XX y todavía fue diversificando su economía y creando industrias completamente nuevas. Y lo que señala el análisis de complejidad económica de César Hidalgo es que los países pueden dar pequeños saltos en productos relacionados. Por ejemplo, si uno tiene las capacidades productivas para hacer un automóvil, uno puede, por ejemplo, hacer motos, porque las motos requieren capacidades similares. De la misma forma, nosotros podríamos decidir dar saltos de ciertos productos a otros productos y ir complejizando nuestro sistema productivo. Pero eso requiere como cierta voluntad y cierto capital y asumir ciertos riesgos. Y en eso aparentemente no hemos dado muchos avances, donde los incentivos no han sido suficientes, la voluntad no ha sido suficiente, se requiere quizás más recursos, más voluntad, decisión política, colaboración público-privada, no sé, muchos factores que no han estado presentes. Bueno, hay un tema ideológico, ¿no? Yo que estuve ahí en la Escuela de Negocios de la Católica, recuerdo a un profesor emblemático que ya falleció hace algunos años atrás, que básicamente todo lo que tenía que ver con ideas de dirigir políticas de desarrollo de industria, cosas así, era como escupir la Biblia, digamos. Pasamos a otro tema. Alejandro, ¿te interesa? ¿Tenía algo, no? Mientras escuchaba a Mario y al Rodrigo, me acordaba de que, claro, que hay financiamientos públicos para innovación o desarrollo de industrias tecnológicas, no tecnológicas. Y allí el típico como crítica que se hace, o que le hacemos las personas que postulamos también a esos fondos, es que hay harto papeleo para poder optar a esos financiamientos, ¿ya? Eso es una cosa. Y lo otro es que quizás los paneles de evaluadores que revisan las iniciativas o proyectos a obtener financiamiento público para innovar en tipos de producción, etcétera, quizás les falta un poquito como más de calle. Poner personas ya que vienen de empresas, por ejemplo, falta más gente que venga de empresas en esos paneles de evaluación. Voy a tratar de formularlo como crítica constructiva, o sea, para poder empujar más industria, innovación. Yo estoy en el área de servicios, pero a través de financiamiento público, mi sugerencia sería poner más gente que ya lleve carrete en echar a andar estos servicios en los paneles de evaluación que evalúan los proyectos, porque hasta ahora, en mi opinión, le falta un poco más de calle. Absolutamente, sí, hay una brecha entre la persona que trabaja como funcionario, evalúa proyectos, que yo creo que son gente con la mejor intención del mundo, hay muchas buenas personas allí, pero obviamente hay una desconexión entre la realidad, lo que ocurre en la calle, la realidad de las empresas y lo que conoce la persona que está evaluando estos proyectos desde el Estado, desde el sector público. A mi juicio, un tema que quizás sea más grande todavía es la falta de mirada estratégica, o sea, la falta de visión estratégica y la falta de asumir un rol más protagónico, que yo ahí concuerdo plenamente con lo que dice Rodrigo, de que hay un sesgo ideológico, pero también ha habido inconsistencia en el trabajo que se ha hecho en distintos gobiernos, porque al final lo que hemos tenido es gobiernos que han deshecho lo que hace el gobierno anterior. Entonces un gobierno construye una política, después el gobierno siguiente decide, sabes que todo lo que se hizo antes no nos interesa, sacamos a las personas del gobierno anterior, ponemos gente nueva, se olvidaron de lo que se hizo los años anteriores y empiezan con una cosa distinta, y después pasa eso es muy nefasto.
Claro, y aparte con una visión muy cortoplacista, porque al final no puedes transformar la economía chilena en 4 años, es un proceso que te va a demorar 10, 20, 30 años para dar resultados, por lo tanto necesitas esfuerzos consistentes a lo largo de muchos gobiernos distintos. Y eso es lo que aparentemente no ha funcionado en Chile porque hemos tenido gobiernos que han deshecho lo que han hecho los gobiernos anteriores, no han reconocido el valor, no han mantenido a las personas que han estado liderando esos esfuerzos y han querido reinventar la rueda también, sin una mirada estratégica, sin una mirada a largo plazo. Bueno, a mí me preocupa el tema, yo te comenté antes de empezar a transmitir que me interesaría hacer un programa de Startup Chile, porque es un programa que a mí me gusta mucho como concepto, ha tenido muy buena prensa internacional, pero la ejecución del programa en sí misma creo que no ha tenido eh, llamemos el retorno que uno podría esperar de un programa con la visión con la que este programa partió. Este programa creo que parte del 2010-2011, por ahí, o sea, a principios de la década pasada, trayendo talento de distintas partes del mundo a Chile, un programa pensado inicialmente en inglés, de manera de poder efectivamente hacerle fácil la venida a muchas personas que no hablan español. El español no es por ninguna parte un idioma prioritario, digamos, afuera. Entonces, abrió las puertas de Chile para una transferencia de capital humano que yo creo que fue importante, pero como mirada estratégica en términos de dónde apostar, de qué tipo de proyecto apostar, creo que en eso ha quedado en un debe, y yo creo que las métricas de retorno social que muestra, que fundamentalmente en términos de cuánta plata levantan los ex Startup Chile, que muchas veces son plata que levantan fuera de Chile, en Estados Unidos, por lo tanto tienen muy poco vínculo con la economía local, creo que están en un debe. Lo que quería comentar con respecto al tema que mencionaba Alejandro, de que estos funcionarios, estos burócratas del Estado muchas veces no necesariamente son capaces de entender bien, digamos, el proceso de evaluación y de poder identificar apropiadamente proyectos con real potencial. Y en eso a mí me gusta mucho el modelo de Techstars, que es la aceleradora de negocio en la que yo estoy trabajando con su programa en Ámsterdam. Y ellos tienen un modelo que auspicia, que no lo auspicia, la verdad, o indirectamente, posiblemente. Y Techstars tiene un modelo que es muy interesante, porque en el fondo cada nuevo programa tiene un managing director, que es el jefe del programa, pero este managing director es al mismo tiempo no solo el gerente general, llamémoslo así, del programa de Ámsterdam, sino que además es un inversionista. Él pone lucas digamos, de su bolsillo, no sé si en todas o en alguna de las empresas que están, de las startups que están participando de ese proyecto en Ámsterdam. Y el proceso de Techstars, que abre un programa en Ámsterdam, además de tener un managing director, que es un inversionista, se hace en asociación con un partner corporativo, vale decir, una empresa muy grande, una multinacional muy grande, que además también es inversionista. Entonces, es gente que está poniendo sus lucas al momento de elegir qué empresa va a participar del programa. No son simplemente evaluadores, no son simplemente un jurado, sino que son inversionistas en el fondo, que van a poner lucas, que ponen lucas para el programa, que eventualmente van a poner más lucas en las siguientes rondas para esos proyectos, y además ponen el capital no monetario, que es el know-how, el conocimiento, los contactos, las redes, etc. Y ese modelo encuentro yo que es muy inteligente, es muy distinto al que tiene Startup Chile, y es una de las aceleradoras más exitosas del mundo, ¿no? Sí, yo ahí, en mi opinión, yo me acuerdo que fui al lanzamiento de Startup Chile el año 2010. Yo asistí a ese evento que se hizo en un lugar donde se hacen fiestas en Santiago, que quizás alguno conozca, que es como una azotea de un edificio de estacionamiento. El San Francisco, ¿no? El San Francisco, sí, sí. Claro, yo en ese momento, yo entiendo que es un programa que fue creado siempre con la mejor intención, con una motivación que me parece súper positiva, constructiva, que es vincular a Chile al mundo, atraer talento, difundir cultura de emprendimiento, que es espectacular, cambiar la cultura local. Siento, sí, y en mi observación de cómo se ha ejecutado, implementado el programa, y cómo lo han transmitido también algunas evaluaciones que se han hecho de este programa, es que
una de las deficiencias es cómo esto se entronca o se vincula con la industria, las empresas chilenas y con la sociedad chilena en general. Y obviamente que no queremos nunca, y no hubiera sido exitoso el programa, no puede ser exitoso si opera como una especie de burbuja que no dialoga con las empresas chilenas. Y el problema ha sido que en muchos casos eso no ha ocurrido, no ha ocurrido que las empresas, las startups, realmente resuelvan problemas que sean relevantes para una empresa chilena, que trabajen con empresas chilenas y que tengan impacto en la economía local y que de alguna forma impregnen esas ideas, ese conocimiento, esas soluciones en el sector productivo chileno, que tengan soluciones que sean de impacto para, no sé, para las empresas agrícolas, las empresas de retail, del sector financiero quizás. No, yo conversé alguna vez con gente que conocía el programa Startup Chile y que no eran, digamos, gente de, no sé, me acuerdo uno que era de Hungría. Y tenían en el radar Startup Chile y todos ellos era básicamente un puente que te permitía generar $20,000 de cash digamos, para 3, 4 meses, pero en el fondo era simplemente un punto, es como cuando uno va haciendo un backpacking, digamos, va mochileando en distintos puntos. Santiago era simplemente un punto, recoger los $20,000 y continuar en su recorrido, ya sea a San Francisco o a Londres, qué sé yo. Nunca conocí a nadie que tuviera la intención y creo que el diseño del programa falla en ese sentido. Llevamos 46 minutos. Yo tenía un tema, pero creo que no va a haber tiempo porque algo más que decir, Alejandro, por favor, pide la palabra si es que te estoy acallando un pensamiento. Te noto sumergido en un pensamiento. Entonces no sé si interrumpirte o pedirte que lo verbalices. Lo estaba escuchando atentamente. Hay, digamos, veo que hay financiamiento de tipo público para estos prototipos, proyectos que aspiramos que mejoren nuestro modelo de organizarnos, economía o innovación tecnológica, y también financiamiento privado. Entonces, en realidad, claro, estos financiamientos públicos ayudan, pero en realidad ningún emprendedor espera vivir de los financiamientos públicos. O sea, eso es una cosa que te puede ayudar una vez, y sería todo. O sea, es un salvavidas por un rato, pero lo que realmente hace la diferencia y el cambio son las ventas que se tienen. Entonces, no sé si es justo pedirle al programa Startup Chile más de lo que puede dar, como diría el cantautor chileno. ¿Cachai? Creo que sí. Mi respuesta es sí. Y te lo digo porque el objetivo de las empresas con las que yo trabajo en Techstars es no solo firmar contratos con el partner corporativo del programa, sino explícitamente te conectan con clientes, porque tal como tú dijiste, no se trata de tener fondos públicos, sino que lo más importante es tener clientes o inversionistas también, te puede ser. Y por lo tanto es una parte crítica del proceso de supervivencia de una startup. Entonces, el foco nuestro creo que es mucho en el fondo público, en los $20,000 de Startup Chile, pero no hay un foco en que, por ejemplo, fuese clientes de Corfo, por ejemplo, o clientes para ENAP, o clientes para Codelco, o clientes para Latam. Estoy solo mencionando algunos ejemplos, porque eso es mucho más trascendente para la historia de una empresa, el tener un cliente como de esa envergadura, que tener $20,000 de financiamiento de etapa temprana. Concuerdo plenamente, Rodrigo, de que uno de los focos del programa podría ser o una de las métricas de impacto podría ser y trabajarlo en conjunto con grandes actores, empresas en Chile, porque al final, si queremos que el emprendimiento de alto impacto transforme el sector productivo chileno y genere quizás la semilla de empresas que puedan aumentar la complejidad económica de nuestro país y generar fuentes de empleo de alto valor, fuentes de empleo de alta calidad, que es lo que finalmente interesa, o sea, generar empleo que permita que las personas puedan vivir de eso y alimentar comunidades también con buenos sueldos, con buenos salarios. Para eso uno necesita conectarse con empresas y tener como partners a las grandes empresas chilenas. Entonces, creo que quizás uno de los desafíos, que me imagino que esto se lo habrán planteado 1 millón de veces en el programa, o sea,
obviamente yo creo que este ha sido un tema de conversación, el cómo materializarlos puede que no sea tan fácil, pero al final tú necesitas lograr que estas empresas, estas startups que participan del programa, logren ofrecer sus servicios a grandes empresas chilenas o grandes empresas que estén operando en nuestro país y que tengan impacto en la sociedad chilena, en el sector productivo chileno. Sí, estoy de acuerdo. Chiquillos, pasemos a la parte más popular de este podcast, a las recomendaciones semanales. ¿Con qué nos van a sorprender para estas cuarentenas forzosas, estos días de COVID? Alejandro. Voy a recomendar un libro, en realidad una trilogía larga de libros guatones, pero que son muy entretenidos, que es la trilogía de Marte, que se llama, el primer libro se llama Marte Rojo, el segundo se llama Marte Verde y el último se llama Marte Azul. Son novelas de ciencia ficción de la categoría dura, es decir, que ciencia ficción apegada a lo que realmente se puede hacer científicamente, escrita por un escritor estadounidense que se llama Kim Stanley Robinson. Son libros antiguos en el sentido que fueron escritos entre el año 1990 y 1995 por ahí, pero que sentaron todo el precedente para el concepto de la terraformación marciana, y no me cabe duda que inspiraron a personas, me estoy carrileando, pero no imagino que pueda ser de otra manera, como Elon Musk, por ejemplo, o empresas que están pensando, o personas que están pensando en la colonización de Marte. Son novelas entretenidas, apegadas a lo que es científicamente factible, y que no solamente muestran las cosas técnicas, tecnológicas, futuristas, sino que pone mucho acento este escritor en los cambios sociales y cambios económicos que van a suceder de acuerdo a sus predicciones en el futuro que ya está llegando. Que incluyen cambio climático, incluyen megacorporaciones, incluyen cambios en los gobiernos, así que es re interesante y muy entretenido. Y nuevamente, ¿cómo se llamaba? ¿Cuál era el título? El primer libro se llama Marte Rojo, el segundo Marte Verde y el tercero Marte Azul, y se le conoce como la trilogía marciana o la trilogía de terraformación de Marte. Okay. Podríais ponerlo en la sección de comentarios. ¿Está ahí en tu computador a mano? ¿Sí? Para que lo vayamos dejando de inmediato. Porque si no, la semana pasada no cumpliste con tu tarea, Alejandro, y se olvidó tu... comentar. No aparece como para comentar. Ya. En el Facebook puedo comentar. Sí, en el Facebook. Ah, está ahí tratando de comentar directamente el panel. Ya, ya, me pillaste ahí cómo hacerlo. Sí, yo quiero recomendar una película que vi anoche, así que está fresca, y es súper popular, así que es como de gusto, es una película mainstream, o sea, Hollywood, que se llama Arrival, o La Llegada, y que se trata justo de una invasión, o sea, es como una especie de invasión, de que llegan unas naves extraterrestres que se instalan en 12 distintos lugares del planeta, como por ejemplo, no sé, en una parte de Estados Unidos, otra que se instala en Rusia, otra en China, otra en Venezuela, en distintas partes. Y... mira tú, nos incluyeron en esta oportunidad. América Latina estuvo, mostraron Venezuela, y obviamente lo que muestran no es muy bonito, pero la gracia de la película es que contratan a una lingüista porque el objetivo es tratar de comunicarse con ellos. Entonces el objetivo que tienen al traer a esta lingüista es establecer comunicación con estos extraterrestres, y toda la película gira en torno a cómo generar esa comunicación desde cero, cómo lograr sentar las bases de la comunicación, cómo crear palabras, símbolos comunes, cómo también interpretar los símbolos del lenguaje de estos extraterrestres, y cómo muchas veces las palabras pueden interpretarse de muchas formas distintas, como un gesto amistoso, pero también como una amenaza. Entonces, en los ojos del intérprete, muchas veces
el significado de las palabras puede variar y podemos interpretarlas de formas muy distintas, de formas más tendientes hacia la colaboración o tendientes hacia el conflicto. Entonces, como que te hace reflexionar un poco de eso y también de por qué tenemos que esforzarnos un poco más en comunicarnos y en generar un espacio de comunicación, en el fondo, tratando de interpretar realmente lo que el otro quiere decir y la intención de la otra persona de la forma correcta y no asumir cosas que pueden ser completamente equivocadas. Entonces, sin arruinarles la película, porque no quiero contar mucho Sí, sobre por ella, favor, sin spoiler. sin Pero, spoiler. pero, pero en el fondo tiene más densidad no, no es como de, no es de superhéroe, en el fondo, ¿no? Es ciencia No, ficción, pero con algún grado como hay una discusión como media existencial ahí, ¿no? claro, y en el fondo lo entretenido es que tampoco te muestra esta típica visión hollywoodense de Estados Unidos tratando de salvar al mundo, No, que es sino insoportable. sino que te muestra que hay muchas fuerzas en conflicto, de que hay intereses porque esto se militarice, intereses que están a favor del conflicto y también otras fuerzas como a favor del diálogo, siempre en tensión. Está buena, está buena. Eh, Mi turno, ¿están listos ya ustedes dos? ¿Sí? Estamos sentados. Bueno, yo mencioné el podcast, esa entrevista a Harari que está en el podcast de TED Talk, en el podcast que ustedes lo buscan en Spotify, y ahí hay una entrevista que es bien larga, dura como una hora esa entrevista, y que Harari, digamos, es bastante interesante. El libro también es interesante, por cierto, digamos, pero cuesta más tiempo leerlo. Así que esa entrevista sirve un poco como para profundizar en algunos tópicos, como por ejemplo la incidencia de la automatización en el mercado del trabajo y en temas de guía. Así que es bastante interesante. Eh, yo que soy el rey del app, y la semana pasada recomendé una app que se llama Onda Media, que tiene documentales y películas chilenas, y que había encontrado, por ejemplo, el Pacto de Adriana, que fue un documental que creo que salió hace 2 años atrás y que me interesaba verlo. Eh, Ahora les voy a recomendar una aplicación que se llama Movie, eh, que es M-U de uva, B larga y latina, Movie. Y en el fondo es una aplicación de cine, es un Netflix, pero de cine arte, y que tiene una oferta de 30 películas en catálogo, y creo que todos los días una de esas películas expira y una nueva llega. Creo que son todos los días o una vez a la semana, no me pregunten ese detalle, no tengo tanto tiempo para ver las 30 películas, la verdad, las cosas. Eh, si usan el VPN, pueden cambiar de posición de territorio en el mundo el catálogo de las 30 películas varía un poco. Encontré unas películas de Pablo Larraín, estaba la Tony Manero, que yo no la había visto, la vi ¿Qué tal esta y me película? cayó. ¿Sabéis lo que me pasó? Que en los primeros minutos, sin hacer spoiler, en los primeros minutos el personaje de Castro, eh, que parecía ser un personaje inocente, se transforma en un personaje que combina dos cosas que yo las encuentro intolerables. Una, la inocencia, eh, y por otra parte la maldad. Encuentro que esa combinación es como media tóxica, y no enganché mucho con el personaje y llegué hasta como la mitad en el fondo. Ese, Eh, yo vi la película y ese personaje es como una bestia, es medio psicópata. Sí, pero es como muy tímido y como que es como un pollito que no mata a nadie, pero que en el fondo tiene como su lado B, y cuando despierta con la maldad, sí, no, es como, y viene de un mundo que honestamente a mí como que no tampoco engancho tanto, pero está la película de él, está la estaba buscando ahora, pero no me acuerdo, una película, creo que es como medio estreno de Larraín, que también está disponible, sobre todo si ustedes se meten desde Estados Unidos. Y no sé, ahora estoy mirando acá como para contar, hay harto cine coreano también, que ha estado bastante de moda los últimos años. Eh, y,
y bueno, tienen algunas películas bastante, es como bien cinearte, tienen una oferta de los años 70, de los años 80, así es que movie, y cuesta creo que $10 al mes, una cosa así, así es que digamos anda por ahí con Netflix, me imagino, ¿no? Netflix está más Eh, caro, Netflix. ¿Está más Me salió cara? como más de 10 lucas el otro día. Debe haber Sí, sido por ciento del dólar. sí. Y otra aplicación, pero esta es gratuita, que se llama The Film Detective. Y ahí hay películas clásicas de la década de los 30, 40, 50, 60, 70, 80, digamos. Es una especie de TCM gratuito. Eh, y he encontrado algunos tesoros, como hay una película, Dos Mujeres, una película que actúa Sofía Loren, eh, eh, que está ambientada en la Segunda Guerra Mundial, en un escape que hace ella con su hija y narra un poco las vicisitudes de ellas dos. Eh, y esa es gratuita. Tiene comerciales, pero en verdad lo mismo, digamos. Y así es que se puede. No tiene para transferirlo al Smart TV, así es que necesitáis una aplicación adicional en tu celular que te permita transferir tu pantalla del celular al Smart TV y con eso queda impecable. Tú puedes hacerlo. Así es que esas son mis recomendaciones. No he leído mucho, no tengo tanto tiempo de leer tantas cosas. Sigo en el libro de Harari, estoy todavía en la parte 2, así es que todavía. Cuando ¿De cuál termine libro? les cuento. El Sapiens, digamos. Creo que está Ah, ahí atrás, atrás mi ojo en estos momentos. buenísimo. Así es que, bueno, ¿algo más que decir, chiquillos? Estaba bien, metí a la aplicación, voy a buscar películas de Film Detective. Está bueno, está bueno. Sobre todo los amantes del cine clásico. Aquí, si no te gustan las películas en blanco y negro, digamos, no es tu obligación, pero está buena. Vamos a revisarla. Sí, y Movie funciona muy bien como cine arte. Efectivamente tiene películas bien interesantes que vale la pena ver. Y la gente que tenga tiempo, que no tenga niños chicos. Ahí encontramos tiempo. Ha sido un gustazo el día de hoy, Alejandro Mario. Un gusto, Bueno, chiquillos. el gusto es mío. Dejamos un saludo a todas las personas que van a ver esta reproducción, esta repetición en Facebook y también para los que nos van a escuchar en Spotify. Los dejamos invitados para la próxima semana a esta misma hora en este mismo lugar. Así que un saludo para todos. Chao, Chao. chao.